Sujeción de la esposa cristiana. Este es nuestro tema en esta noche, mis apreciadas y amadas hermanas. Y me he esforzado para mostrarles a ustedes qué es lo que la Biblia, qué es lo que Dios quiere para todas ustedes, a las que son esposas. Por supuesto, el enfoque es para las casadas, aunque las solteras también se van a beneficiar bastante de esta lección, sabiendo que si tenemos familiares o hijos a quienes necesiten esta instrucción, ahí están todas ustedes para cumplir esa gran misión de enseñar. Sujeción de la esposa cristiana. Un tema que lastimosamente por el machismo que hay, y lo digo abiertamente, se ha enseñado mal, se ha instruido con abusos, se ha expuesto de una forma errada, pero que he hecho todo el esfuerzo también por explicar correctamente la voluntad de Dios, a hablar desde Dios mismo, desde su voluntad, su deseo para con esta cuestión, sin tampoco ir al extremo de no decir lo que realmente las mujeres deben hacer, las mujeres casadas deben cumplir, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque hoy día también existe un gran movimiento que es el feminismo y a causa de eso muchos se han amedrentado y no enseñan la verdad sobre el papel de la mujer en el hogar. Entonces, no es un estudio con ese tinte feminista, sino con el tinte divino. De esto se trata entonces esta lección. Y vamos a abordar primeramente lo que Dios exige o demanda a la mujer casada. Observen Efesios 5 del 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, dice la palabra, entonces dice así también, o sea, de la misma manera, las casadas lo estén a sus maridos en todo. Quiero empezar a resaltar algo. Esto de la sujeción, la Biblia habla directamente a una clase particular de mujeres y lo voy a resaltar ahí, las casadas. Por ende, no aplica a las solteras, ¿cierto? Las casadas, las que adquirieron pacto matrimonial, las que entraron en vínculo de matrimonio con un hombre, entonces ellas, Dios, que es el creador del hogar, el creador de la familia, de hecho es la institución más importante que pueda haber. Algunos dicen la iglesia, bueno, la iglesia es concerniente a la salvación, pero Dios primero hizo el hogar y él siendo el autor de esta entidad, puso leyes para el hogar y determinó que el hombre fuese cabeza, que el hombre fuese la autoridad. Y dice a las casadas que estén entonces sujetas a sus propios maridos. Un texto que al feminismo le cuesta bastante, le ofende demasiado y también que a muchas mujeres que hoy día llaman empoderadas, que hoy día se suelen llamar emprendedoras, dueñas de sí mismas, también les cuesta bastante. Y por supuesto, aquellos hogares, en lo que llevo de cristiano y predicando he visto un factor común, es aquellos hogares donde las esposas, las casadas, ganan más dinero, porque trabajan, ganan más dinero que sus esposos. Hay disensión en esto en los hogares cristianos porque algunos tienen la creencia de que el que tiene la autoridad en el hogar es aquel que más gana dinero o más aporta para el hogar. No es así delante de Dios, no es así acorde a su voluntad, sino que Dios estipuló que sean los varones, el marido, el que sea cabeza, y aquí cabeza significa autoridad, el que dirige, el que gobierna, y la esposa, bueno, también gobierna, también dirige, ¿sí? Las mujeres gobiernen su hogar, también lo dice un texto, pero en subordinación a la autoridad del esposo. Esa es la enseñanza de la Biblia al respecto, esa es la revelación del Espíritu Santo y su voluntad para con los hogares.
Entonces, mis hermanas, esto le cuesta a muchas mujeres aceptarlo, reconocerlo. Es una de las cosas que más trabaja en la mente de aquellas que piensan casarse y pero que deben reconocer que si entran en un pacto o un vínculo matrimonial, esta es la voluntad de Dios y si quieren agradarlo a Él y ser salvas, pues deberán ejercer este rol de la forma correcta y en el temor del Señor. Siempre es en el temor de Dios, ¿sí? Asimismo, pues hablando un poco de los hombres, ellos también están en la obligación de ejercer correctamente el rol como cabeza, porque a veces también se enseña mal sobre este asunto. Pero bueno, esa lección podemos, si ustedes gustan más adelante y quieren aprender cuál es el rol de los varones, con todo el gusto les ofrecería una lección sobre eso. La de hoy está enfocada en ustedes, las casadas, las esposas cristianas o las mujeres cristianas que quieren aprender sobre este asunto. Miren algo curioso que pasa con muchas creyentes. Le ven lío a este pasaje. Les causa dificultad. Ay, ¿por qué Dios dijo esto? No lo hubiera revelado, hubiera dicho otra cosa. ¿Por qué así la vida? Pero no le ven líos a otros textos que hablan de someterse y de sujetarse en otros ámbitos. Por ejemplo, ahí estamos en Efesios 5:22. Retrocedamos al versículo 21 y miren lo que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. A esto sí decimos amén, gloria a Dios, aleluya, no hay ningún lío. Ay, sí, yo quiero agradar a Dios, entonces debo ser muy humilde y aprender a someterme a las autoridades en la iglesia, en el gobierno, en fin, porque la Biblia habla de eso, de someterse. Pero qué lío cuando el sometimiento se enuncia con relación al hogar o al matrimonio. Ahí ahí tiene que haber un cambio de mentalidad en todas las mujeres cristianas. Yo quiero que noten algo acá que voy a resaltar. Si nos sometemos unos a otros, no lo hacemos por ser inferiores, no lo hacemos porque Dios sea machista o feminista, no lo hacemos bajo un sentido de esclavitud, de yugo. Miren lo que voy a resaltar del texto, observen, lo hacemos en el temor de Dios. Mis hermanas, Dios es un Dios de orden. Y nosotros en la vida secular sabemos, por ejemplo, que si vamos a poner un negocio, una empresa, debe ella tener orden, ¿cierto? Y por lo menos debe haber en los empleados alguien que ejerza la autoridad, alguien que administre, que gobierne, que ejerza una especie de mayordomía sobre esa empresa. Y sabemos que si esto no es así, las cosas no van a funcionar. Entonces, el sometimiento a Dios debe ser en el temor de Él y sabiendo que Él quiere lo mejor para todas las instituciones que Él establezca. Y en el caso de la iglesia, Él puso autoridades, pero también en el hogar puso autoridades. Entonces, ¿se hace bajo qué premisa o qué mentalidad? Si tú te llenas en tu corazón de la idea, mi hermana, de que es en el temor del Señor, no vas a tener ningún lío, pero si tienes otros pensamientos egoístas, contrarios a la voluntad de Dios, o a veces con ese sentido actual, como se dice la palabra, victimizándose de que la Biblia es machista o de que esta enseñanza no es correcta, pues entonces vamos a tener todos los líos para cumplir así la voluntad de Dios. Llenémonos el corazón de este pensamiento. Si lo hacemos es en el temor de Dios. Hay mujeres casadas que fracasan en esto porque a veces piensan que el sometimiento es por el amor que le tengan al marido. Están tan enamoradas que dicen, ay, sí, yo voy a cumplir este texto. Pero el amor cuando empieza a menguar o cuando cambia en sus facetas, porque ese amor romántico y pasional que se experimenta al principio va teniendo su evolución y va cambiando a otros ámbitos, como que ya entonces no se sujetan. No es así, es en el temor de Dios. Y en el temor de Dios vamos a tener una razón por siempre para
someternos unos a otros. Pero bueno, quería reiterar es que acorde a este texto, generalmente nadie le pone lío, nadie le pone problema, ¿cierto? Hay otros que tampoco se le pone mucho lío o mucho problema. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13. Y vuelvo y reitero lo principal, miren, ¿por causa de quién? Siempre es así. La doctrina de someterse, de haber autoridades, de haber cabezas y subordinados, siempre es por causa del Señor. Y si lo viésemos desde esa perspectiva, no tendríamos líos para cumplir su voluntad. Por causa del Señor, ¿qué dice? Someteos a toda institución humana, ya sea al rey o al superior, al que esté en mando, en un gobierno. Hay que someternos. Y bueno, esto lo predicamos positivamente y decimos, los cristianos tenemos que obedecer la autoridad que existe en el gobierno porque así lo manda la palabra de Dios. No hay lío, pero y muchas mujeres también lo reconocen, pero qué lío cuando el mandamiento es para el hogar. Qué lío cuando el mandamiento es con respecto a su relación de pareja para con su esposo. Ahí es donde se ponen a veces trabas, obstáculos, dificultades, argumentación va, argumentación viene, y no es así. Entonces, esto es importante que lo aprendamos. La doctrina de sometimiento, de sujetarse, está regada por toda la Biblia y no solamente en el ámbito del hogar, sino en muchos aspectos de vida tenemos que someternos. Es más, para tratar a nuestros hermanos en la iglesia, cómo nos acercamos a saludarlos, cómo nos acercamos a tratar con ellos, a hablarles. Miren el espíritu que Dios espera que haya en nosotros, el carácter que Dios quiere que haya en nosotros a la hora de hablar con los demás. Miren lo que dice Filipenses 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, y mire ahí, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto casi no se le presta atención. La doctrina de someternos, de ser humildes, de tratar a los demás como si fuesen superiores, está por toda la Biblia y en muchos ámbitos, no solo el hogar. Pero a veces las casadas le ponen dificultad o generan incertidumbres cuando esta doctrina afecta al hogar y envuelve a la relación de pareja. No le ven lío que haya autoridad en la iglesia. No le ven lío que haya autoridad en el gobierno. No ven lío en tratar a los hermanos como a superiores, pero cuando se trata de aquel personaje que es el esposo, con el que han convivido por años y ya conocen sus debilidades, ya conocen sus achaques, sus imperfecciones, dicen, ¿cómo me voy a sujetar a semejante persona? No, yo creo que ahí hay un error de interpretación. Es más, mis hermanas, hasta el momento no estamos dando tanta interpretación, estamos yendo directo a los textos bíblicos y pues es una verdad, es una realidad. La Biblia enseña que las casadas deben de estar sujetas a sus esposos. ¿En qué? En todo, pero en todo limitado, lo concerniente al hogar, lo concerniente a la vida de familia, en todo lo que tenga que ver con la edificación del hogar, la familia, la educación de los hijos. Hay que dejar, ustedes, hermanas, que sea el esposo el que tome la dirección de ese hogar. Algunas dicen, pero si yo noto que él no sabe hacerlo, pero si yo veo que a él le falta sabiduría, ¿por qué permitir que cometa errores en su direccionamiento del hogar? No puedo permitirlo. Aquí hay dos líos. Primero, es indiscutible que Dios en su voluntad ha determinado que sea el hombre. Entonces, bajo esa premisa, deben permitir que él vaya aprendiendo a direccionar el hogar. Y aquí hay una línea muy delgada entre aconsejarlo cuando vean que él hace mal las cosas, a imponerse como autoridades sobre él para que haga las cosas. Hay una línea muy delgada. No hay ninguna impropiedad en que ustedes aconsejen a sus esposos y les hagan ver que si toman cierta ruta habrá un error.
pero otra cosa es ejercer autoridad sobre ellos. Eso es lo que no se permite, ¿sí? Y segundo, y esta sonará más fuerte, esta segunda premisa, ¿por qué te casaste entonces con un hombre que no era sabio? A veces los errores reposan es en el momento en que se eligió a la pareja. Y luego, por elegir mal, vienen consecuencias en la relación. Y después nos quejamos de esas consecuencias y buscamos culpables, cuando los culpables hemos sido nosotros. Hombre, se elige mal, es una realidad. A veces no escuchamos los consejos de los padres, de amigos, de cosas que durante la relación o la etapa del noviazgo vimos mal en esa pareja y que de pronto el amor pasional nos cegó y no nos dejó tomar buenas decisiones o no quisimos hacerlas bien por estar envueltos en ese amor pasional. Tal vez si íbamos a la iglesia en ese entonces, no nos faltó consejería de la palabra de Dios, de las enseñanzas, pero se hace caso omiso y se comete el error, se elige a aquella persona que no es sabia, que no es temerosa de Dios, y luego se sufren las consecuencias de lo que uno eligió mal y luego nos quejamos. ¿Por qué la Biblia dice eso? No, más bien porque no seguiste el consejo de Dios para hacer una buena elección. Ahora, si sentimos que ya el error está hecho, pues podemos enseñar a nuestros hijos y a otras personas a que no caigan en lo mismo. Por eso la importancia de esta lección. Y hay que soportar a veces esas dificultades con mucha paciencia. Bueno, creo que lo de la sujeción de la mujer es bastante sencillo de explicar, de exponer y de entender, ¿cierto? Bastante difícil de aplicarlo, de ponerlo por obra. Esa es la parte difícil, pero creo que no hay más líneas que darle a esta parte. Vamos a otras cuestiones que se subordinan a este tema. La pregunta, ¿la sujeción significa inferioridad? Cuando se toma con esa perspectiva, a muchas casadas, muchas mujeres les va a costar cumplir lo que Dios dice en Efesios 5, el sujetarse a sus esposos. Porque si piensan que la sujeción denota inferioridad, por supuesto, va a ser una vida muy frustrante, una doctrina que cuesta bastante. Yo quiero mostrarles que no tiene nada que ver con inferioridad. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, era Dios mismo, era el Verbo hecho carne. Y el Verbo era Dios, dice Juan capítulo 1. En cuanto a su naturaleza divina, para nada era él inferior al Padre, para nada era él inferior al Espíritu Santo. Si el Padre es eterno, el Verbo es igual de eterno. Si el Padre es todopoderoso, Él es igual de todopoderoso. Si el Padre es omnipresente, no es menos omnipresente el Verbo que el Padre. En su naturaleza son iguales. Pero Jesús, en cuanto a roles a cumplir en los planes divinos, pues sí se sujetaba. Dice Juan 5:30, no puedo hacer yo nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Y es que podemos haber dos personas que querramos hacer algún tipo de trabajo. Supongamos que queremos construir una casa y nos encontramos tres varones, igual de la misma edad, con la misma fortaleza, pero tal vez no con los mismos dones y la misma manera de pensar. Para construir ese hogar, para levantar esa casa, esa edificación, tiene que haber alguien que dirija el asunto. Eso no puede ser así, cada uno va colocando ladrillos como le parezca. Tiene que haber alguien que dirija y otro que cumpla otras funciones y otro que haga otras funciones. Alguno cargará los ladrillos, el otro preparará la mezcla y el que tenga de pronto más conocimiento de arquitectura será el que dirija esas cosas, sin querer decir que no se empape del asunto. Es que las cosas no se logran en desorden. Dios es un Dios de orden. Y en la deidad
Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos tenían que decidir ciertos roles que cumplir. Entonces, en cuanto a las labores o los planes divinos, el Padre elabora el plan, el Hijo lo ejecuta y el poder con el que se lleva a cabo todo ese plan es el del Espíritu de Dios. Los tres trabajan en conjunto, pero vemos que hay subordinación. El Hijo es enviado por el Padre y luego el Hijo envió al Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que el Espíritu es inferior en esencia y en naturaleza al Verbo, y que el Verbo sea inferior en naturaleza al Padre. Son iguales en ese asunto. No hacen las mismas funciones y no ejercen los mismos roles, y en cuanto a roles, tal vez sí podamos hablar de inferioridad. El uno organiza, el otro cumple, pero eso no denota inferioridad absolutamente. En una empresa, en un negocio, vamos a necesitar, si la empresa es grande, vamos a necesitar un presidente, un vicepresidente, administradores, pero también vamos a necesitar secretarios y también empleados de oficios. ¿Quién dirá que el empleado de oficios varios es menos humano, menos valioso como ser humano e inferior al presidente de esa empresa? ¿No? Como seres humanos somos iguales. Y de hecho, ante las leyes humanas, incluso cualquier lío, conflicto o injusticia que sufra el empleado de oficio por parte del presidente, la ley no los va a tratar como que el uno es superior al otro, los trata igual la ley. Bueno, cuando las leyes se aplican justamente, ¿no? Porque en nuestro país a veces las cosas se salen de control, pero en lo teórico es así. Ahora, esta comparación la hago para que traigamos esta idea al hogar. En el hogar, Dios fue el que organizó la autoridad. ¿Por qué Dios? Pues porque Él fue el que estableció el hogar, Él fue el que ideó, el que creó en santidad. Entonces le plació a Él poner al hombre como cabeza, al esposo, a la esposa como ayudante, como la ayuda idónea, principios que sustraemos del libro del Génesis también, pero también que gobierna su casa, sus hijos. De las esposas también se dice que gobiernen bien su casa, pero en subordinación al esposo. Ese es el orden que se estableció. Si este orden, mis hermanas, no se cumple, fracasa el hogar. Así como si en esa empresa no se respeta este orden, fracasa la empresa. Se trata de eso. A veces, imagínense ustedes, hermanas, un secretario que se revele y diga, no, yo quiero ser el que manda, yo quiero ser el presidente, no cumpliré con mis funciones de secretario porque yo me siento presidente de esta empresa, o lo despiden, o si no hacen nada al respecto, esa empresa se va a tierra. Asimismo el hogar, no podemos pretender ser como esos secretarios. O se cumplen las normas que Dios estableció para el hogar, para que funcione, o ese hogar se cae. Y no se trata de inferioridad en cuanto a naturaleza, sino de roles a desempeñar y a aprenderlos a cumplir de la forma correcta. Este es el principio que enseña la palabra del Señor con respecto a los roles en el hogar. Pero reitero, no es que por estos roles entonces la mujer sea inferior. La Biblia, cuando ya no habla de los roles del hogar, sino de la naturaleza y esencia del hombre y la mujer, miren lo que dice, Primera de Corintios 11, del 11 al 12, pero en el Señor, en su creación, cuando Él crea al hombre y la mujer, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón en ese día de la creación, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Si hablamos de naturaleza, realmente el superior es Dios, porque es de naturaleza divina. De resto somos iguales delante de Él, hombres y mujeres. En la esfera del Señor, en su reino, somos iguales, pero no esperemos desempeñar los mismos roles. Por ejemplo, yo en la iglesia soy el evangelista, soy el predicador,
Y la Biblia me ordena a mí a encargar a hombres fieles y idóneos las labores. Eso lo dice Pablo a Timoteo, ¿no? Lo que has visto y oído de mí, esto encarga a hombres fieles que sean aptos y idóneos para enseñar también a otros. Tengo incluso de parte de la escritura autoridad para establecer ancianos. Dice Pablo a Tito que lo dejó en Creta para que él como evangelista estableciese ancianos en cada ciudad. Pero eso no me convierte en mi naturaleza en alguien superior al resto de miembros de la iglesia. Soy igual a los demás, soy un servidor más. De hecho, el que quiera ser mayor en el reino de los cielos tiene que ser el que más sirve, el que más se esfuerza por servir en el reino, en los asuntos del reino. Si de verdad queremos una gran recompensa en el cielo y de pronto tener un rango superior en el cielo, hay que servir y no aquellos que pretenden ser servidos. Entonces, es esto. Pero en cuanto a roles, sí, Dios a los evangelistas les da un rol. Si se estableciesen ancianos, a ellos les da otro rol de autoridad sobre la iglesia, pero eso no los convierte en humanos superiores, sino que en la iglesia simplemente ejercen y tienen que desempeñar bien su rol, pero son iguales al resto de los hermanos. Estos son principios que tenemos que aprender. Teniendo claro esto, mis hermanas, porque creo que estas son dos de las cosas que más preocupa a las damas, a las casadas. Vamos a ir a unas cuestiones algo controversiales y creo que era algo que ustedes también anhelaban escuchar o entender bien sobre ciertas cosas que dentro de esta temática nos preocupan bastante. Entonces, quiero que estén bien atentas y que tomen nota de lo que se dirá enseguida. La sujeción, ese es el tema, la sujeción de la esposa cristiana. Cuando el marido abusa, cuando el esposo es una persona mala, ¿cómo funciona la cuestión de la sujeción? Habrá algunas excepciones y aquí vamos a abordar esta pregunta. ¿Existen casos excepcionales? ¿Excepciones a la regla? Creo que esto es uno de los temas que más inquieta a la hermandad. Algunos, o por machismo, o por desconocimiento de la escritura, o por mala interpretación de la Biblia, o por copiarle a otros que enseñaron mal, dicen que en todo asunto, sin excepción, la mujer tiene que estar sujeta a su esposo. Y yo sé que lo que voy a decir y se va a subir por redes me va a traer líos porque creo que la inmensa mayoría enseñará diferente. Pero vamos a decir lo que la Biblia enseña, la verdad de Dios en este asunto y lo vamos a abordar con toda seriedad y con toda madurez. Porque se han cometido abusos con la enseñanza. Recuerdo hace años un hermano por redes sociales, bueno, no activo en videos, sino más bien por escrito, tenía su página web y le hacían preguntas sobre la Biblia. Y una mujer le planteó una pregunta diciéndole, mi marido me amenaza de muerte a mí y a mis hijos. ¿Tengo que seguir sujeta a él, viviendo con él bajo ese riesgo? Y este hombre respondió, citando Efesios 5, que lo vimos ahorita, resaltó el en todo, esté sujeta en todo, y dijo, si te mata, vas a ir al cielo porque eres cristiana. Si tus hijos no han pecado, ellos van al cielo. El problema es de él que comete asesinato, insinuando que tenía que seguir sujeta bajo esas circunstancias. Bueno, espero que no haya sucedido nada malo con ella. Espero que también haya sido sabia, haya discernido, que hubiese entendido esta mujer, no sé de dónde era, hubiese entendido que hay que examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Solo oro por eso. Eso fue hace muchos años, pero quedé impresionado con ese tipo de respuesta.
Mis hermanas, el Dios de la Biblia es un Dios que cuando se trata de ejecutar misericordia, es un Dios de excepciones. Quiero que aprendamos esto. El Dios de la Biblia, el verdadero Dios al que adoramos, al que seguimos, es uno que en situaciones de dar misericordia, es un Dios de excepciones. Yo sé que algunos dicen, Dios no hace excepciones. Y citan aquel texto donde dice, no hay acepción de personas para con Dios. Bueno, eso es usar muy mal la Biblia, ¿sí? Una cosa es hacer acepción y otra cosa es la excepción. Son dos términos muy diferentes, pero algunos los mezclan. Y cuando Dios dice que no hay acepción, ¿sí? Que no hay acepción de personas, o cuando dicen Romanos 2 que no hay diferencia para con Dios. Muchos sacan esos pasajes fuera de su contexto y lo aplican a toda situación de vida. Eso es un grave error. Un texto sacado fuera de su contexto se convierte en un pretexto. Eso es un grave error de interpretación. Si uno lee cuidadosamente ese pasaje de Romanos 2, donde están esas líneas que dicen no hay acepción de personas para con Dios, no hay diferencia, la temática que se viene tratando es que los judíos decían que los únicos salvos eran ellos y que los gentiles se iban a perder. Y entonces Pablo dice, ya hemos demostrado que tanto judíos como gentiles todos están bajo pecado, lo dice el capítulo 3. Entonces, cuando se dice que no hay diferencia y que no hay acepciones con relación a las dos razas, o sea, para Dios no importa si unos son judíos y si otros son gentiles. El evangelio es lo que los salva o la desobediencia es lo que lo condena. Pero no podemos sacar esos textos de que no hay excepción y decir es que no hay ninguna salvedad para ningún caso y en este especialmente del matrimonio. Eso es torcer la Biblia y ténganlo por seguro que cuando yo digo esto acá de que Dios es un Dios de excepciones, muchos van a citar esos textos, pero ustedes, mis hermanas, ya escucharon la interpretación y yo las animo a que miren esos contextos y verá que la acepción se refiere a judíos y gentiles y no a otras áreas de la vida. Bueno, ¿existen casos excepcionales? Claro que sí. Y el Señor cuando se trata de tener misericordia, ejecuta excepciones, hace excepciones. Miremos un caso de tantos que hay en la Biblia, pero por cuestión de tiempo solo citaré un ejemplo. Juan capítulo 8 del 4 al 11, el caso de la mujer que fue sorprendida en adulterio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y observen ese versículo 5. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Hagamos una pausa aquí. ¿Qué ordenaba la ley divina? La ley divina mandaba a apedrearlas por adúlteras y a los adúlteros también. La ley es clara. Y alguno dirá, sin excepción. Bueno, vamos a ver si el Señor hace excepciones en esto o no. Seguimos leyendo. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Muchos se preguntan, ¿qué escribiría Jesús en la tierra? ¿Qué palabras escribió? Bueno, la Biblia no dice y lo que se pueda decir es especulación. Voy a especular, me voy a atrever a especular aquí. Yo en lo personal creo, en base a lo que Jesús luego les dice a ellos, que lo que Jesús escribía en tierra era una lista de pecados, mentir, codiciar. Yo creo que escribió fue pecados ahí. ¿Qué pecados existen a la luz del Antiguo Testamento conforme a esa ley? Porque luego les dice, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra y seguramente escribió fue un listado de pecados para que ellos vieran qué era lo que escribía Jesús y sus conciencias fueron acusadas. Creo que así es, pero no lo determino como lo que dice la Biblia, porque la Biblia guarda absoluto silencio con respecto a lo que escribió. Solo es una idea que tengo y creo que de pronto concuerda bastante. Sigo. Y como insistieran en preguntarle, verso 7, se enderezó y les dijo,
el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. La ley, verso 5, mandaba apedrear a esas mujeres. Ahora observen, versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús les dijo: miren lo que hace. La ley mandaba a que esas mujeres fueran apedreadas. Ahora, hay una excepción que hace Jesús aquí, porque Jesús era el único con la autoridad moral para tomar la piedra y arrojarla. Él sí podía. ¿Pero qué hizo Jesús? Hizo la excepción a la ley. Ni yo te condeno, pero obviamente no significa que concede el pecado, ¿no? Que se congracia con él. Vete y no peques más. Le pide un cambio de vida a esta mujer. Y alguno dirá: ¿Jesús pecó? ¿Jesús quebrantó la ley de Moisés? Es que la ley manda a que se apedree. Es cierto, la ley manda, pero el que Jesús haya hecho una excepción no implica que Jesús hubiese pecado. ¿Saben por qué, mis hermanas? Hay un principio fundamental, y oído, este principio fundamental muchos ignoran. Muchos, con un celo sin ciencia, con un espíritu legalista, dogmático, lo ignoran, lo desconocen, tienen el mismo sentir de estos hombres que iban a apedrear a esta mujer. Y quiero plasmarlo aquí en la pantalla. Observen lo que va a aparecer. Nunca la misericordia y el amor estarán por debajo de la ley. Nunca. Un acto de misericordia y amor jamás va a estar subordinado a la ley. La ley no está por encima de los actos de amor y misericordia por otra persona. La ley está por debajo. Y Dios pesa esto en balanza y determina que si se quebranta una ley por un acto de amor o misericordia, entonces no inculpa de pecado. Esto muchos lo ignoran, o si lo escucharan, les costará, como hacían los judíos con Esteban, que se jalaban los cabellos y chasqueaban los dientes. Pero es precisamente por ese espíritu y carácter inmisericordia, que por tantas enseñanzas con espíritus de dogmatismo y legalismo, ese espíritu y misericordia es una levadura que se expande por muchos hermanos, y tenemos que combatirlo, porque Jesús rompió esos paradigmas, y si somos verdaderamente imitadores de Cristo, hay que romperlos también y enfrentarlos. Nunca la misericordia y el amor van a estar por debajo de la ley. Eso es importante aprenderlo. Miremos cómo era la situación de muchas mujeres en la época de Cristo. En Mateo capítulo 10, versículo 21, dijo el Señor: el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. No habla de las esposas o de los hogares de los casados, pero por supuesto se implican. En los tiempos de Jesús, ser cristiano era un delito. En Judea, el que se convertía en cristiano, los judíos lo mataban. Recordemos el caso de Esteban. Recordemos el caso de Pedro, cuando lo metieron a la cárcel, y de Jacobo, al que Herodes atravesó con espada, y de muchos cristianos que mataron por profesar su fe en Cristo. Yo solo quiero que piensen, mis hermanas, en todas aquellas mujeres de la época que abrazaron la fe en Cristo
pero que sus maridos no. Y Jesús dijo, el hermano entregará a la muerte. Iban a ser tan capaces estos judíos cegados, inmisericordes, de que a sus propios familiares no les iba a importar entregarlos a la muerte. Y sin lugar a dudas, muchas mujeres casadas con esta clase de personas murieron asesinadas por profesar su fe en Cristo. Esa fue la situación de la época. Pensemos en cuántas esposas fueron entregadas a un concilio para ser apedreadas por ser cristianas. Pensemos también a la viceversa. Muchos esposos tuvieron que haber sido entregados por su fe. Si la esposa era radicalmente judía y no aceptaba la fe en Cristo, es muy posible que fuera y avisara a los del concilio, mira, mi esposo es cristiano, profesa esa fe, y lo llevaban y lo mataban. Era una situación que se dio en el primer siglo. Es más, mire lo que Jesús predijo antes de la destrucción de Jerusalén. Mateo 24, verso 10. Muchos tropezarán entonces. Y miren lo que dice ahí. Y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Por la causa de Cristo, por el tener fe en Jesús, iban a ser los cristianos entregados a muerte. Y esto no exime que esposos judíos radicales, imagínense en un fariseo, un sacerdote de la época, cuya esposa abrazara la fe cristiana. Era muy posible que se cumpliese esto. Se tuvo que haber cumplido. Entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Hubo muerte de cristianos en el primer siglo por causa de la fe en Cristo. Pero Jesús, cuando tuvo que dar indicaciones de los peligros, cuando veía a Jesús que en el futuro iba a haber una gran matanza de cristianos, miren las instrucciones que dio, verso 16. Entonces, los que estén en Judea, ¿qué dijo? Huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y no dijo, pero las mujeres casadas no huyan. No dijo así. Si una mujer veía peligrar su vida estando en esta crisis de la época que presagió la destrucción de Jerusalén, esa mujer cristiana, al ver a los ejércitos rodeando Jerusalén, tenía que abandonar todo. Y si su esposo no había creído en Cristo, si su esposo era un judío radical y se quedaba allá en Judea, ella, como cristiana, debía que huir por su vida. Eso fue lo que enseñó Jesús. Y se implican las familias, porque pensemos en las familias judías que hubo en eso, en las familias de matrimonios mixtos, donde ella era creyente y el otro no. Las instrucciones de Jesús fue, huyan. Esto es un principio que tenemos en la Escritura, huyan. No dice, déjense matar, sean mártires voluntarios. Algunos interpretan mal esto de los mártires y dicen, ay, yo me hago matar porque es que en el primer siglo hubo mártires. Nunca esos mártires fueron voluntarios. Yo no veo el primer mártir voluntario. Siempre fue porque no les quedó otra. No se escaparon, no alcanzaron, los sorprendieron, los atraparon, entonces les dieron muerte. Pero nunca fue voluntario. Pedro y Juan, cuando fueron azotados por el concilio, ellos no dijeron, vengan, estamos buscando a los sacerdotes, queremos que nos azoten. No, era porque los perseguían y cuando ya no podían escapar, los atrapaban y los azotaban y los mataban. Nunca fueron mártires voluntarios. Pero hoy día muchos profesan la idea de que hay que ser mártires voluntarios. No es así. Jesús nos enseña a huir de los peligros de muerte, no a buscar la muerte. Es una mala interpretación. A aquellos que enseñaron que hay que buscar la muerte por la causa de Cristo, no hay que buscarla, hay que huirle. Ahora, si la muerte nos llegase a alcanzar, morimos felices por la causa del Señor. Pero eso es otra cosa. Huyan. Este principio aplica a aquellas mujeres que son maltratadas por sus esposos. Si las maltratan a punto de que las van a matar, ¿qué deben hacer? Huyan. Huyan, dice el Señor.
Es más, Jesús se preocupó por las mujeres, sabiendo que a muchas se les iba a dificultar el huir. Miren lo que dice el verso 19, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Habla exclusivamente de las mujeres, porque sabía que a las que estuvieran embarazadas o a las que estuvieran criando niños pequeños, muy difícil les iba a quedar la huida, y lamenta por ellas. El Señor se lamenta por esta clase de mujeres en esas circunstancias, pero no dice que no huyan. Si pueden huir, háganlo. Mis hermanas, este principio debe aplicarse a los casos de violencia actual. Ya no estamos huyendo de la destrucción de Jerusalén, pero es un principio que se puede sustraer de estos textos y aplicarse a situaciones de violencia actual. Alguno dirá, y yo sé que los que se opongan a esta enseñanza dirán, no, pero utilizo un texto que habla de la destrucción de Jerusalén para aplicarlo a situaciones matrimoniales. Yo sé que no habla del matrimonio, pero el principio aplica. Y la Biblia se trata de sustraer principios, no de quedarnos solo en ciertas líneas. Se sustraen principios. Y ahora, oído, aquí hay una pregunta también que se desprende, ¿no? Observen lo de la pantalla. Este alejamiento no rompe el vínculo matrimonial, oído, ¿sí? ¿Por qué no vamos a ir a los extremos? Si huyó, no significa que quedó divorciada, ¿no? El vínculo matrimonial continúa. Este alejamiento no rompe el vínculo matrimonial. Es importante reiterarlo, ¿sí? Para que no vaya a haber malas interpretaciones. La unión sigue, pero está huyendo por su vida. Eso es importante, tenerlo presente en nuestras mentes. Romanos 7, del 2 al 3 dice, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Y Jesús pronuncia en Mateo 19 otra causal para que se disuelva el matrimonio, y es la causal de fornicación. Ahora, observen lo que dice la palabra de Dios, mis hermanas, que debe suceder dentro de la relación matrimonial, si aunque hayan problemas en el matrimonio. Primera de Corintios capítulo 7 del 10 al 11. Aquí Pablo aborda las cuestiones cuando en el matrimonio hay problemas y dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. Recuerden la elipsis, ¿no? Que la mujer no se separe del marido, eso manda. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Quiero que observemos ese versículo 11 detenidamente. Hay un y si se separa. Nos preguntamos, ¿está autorizando Dios la separación con esa frase? ¿Y si se separa? ¿Es un permiso? ¿Aplica en toda situación de vida? Bueno, podemos decir que no aplica al caso de la fornicación. ¿Por qué? Porque ahí dice, y si se separa, mire lo que se le ordena, quédese sin casar. Obvio que aquí la separación que contempla el apóstol Pablo no es la que sucede por causa de fornicación. ¿Por qué? Porque por la fornicación el Señor autorizó que se podía volver a casar, aquel que repudia. Observe, y si se separa, no se refiere a la fornicación porque el Señor autorizó el divorcio por esta causal. Así que descartemos esto de la fornicación aquí en este y si se separa. Entonces nos preguntamos, ¿por qué puede llegar a ocurrir una separación que no es por la causal de fornicación? ¿Por qué puede ocurrir esta clase de separación? Bueno, creo que hay dos razones. Una, puede ocurrir debido a problemas comunes donde no se concilia, cuando el esposo y la esposa no se entienden.
Cuando ella de pronto se queja, es que él es borracho, es que él es grosero o es irresponsable. Y entonces son conllevados a la separación. Y si se separa, o sea, por problemas comunes, se le dice quédese sin casar. Ahora, ¿por qué puede ocurrir también ese y si se separa? Puede ocurrir en casos de violencia donde hay riesgo de muerte. Puede llegarse a separar porque está huyendo del peligro de muerte. Y eso era lo que estábamos hablando ahorita. Ahora, yo quiero que miremos de cerca la primera razón. Quiero que miremos bien detenidamente la primera razón. Ahí la voy a resaltar. Ese y si se separa puede ocurrir debido a problemas comunes donde no se concilian. Por ejemplo, él es borracho. Por ejemplo, es irresponsable. Bueno, si es por esas razones que se ha separado, que ocurre ese y si se separa, la Biblia dice quédese sin casar, pero yo quiero que noten algo, mis hermanas. Si se llegan a separar por esas razones, porque discuten mucho, un ejemplo, porque discuten demasiado, y entonces no se pueden ver porque siempre pelean, siempre discuten. Si llegase a ser esa la causal, la razón del y si se separa, están pecando. ¿Por qué? Porque presten atención al verso 10. El verso 10 dice, mando. Está dando un mandamiento. ¿Y qué es lo que manda? A mí lo que resalto, que la mujer no se separe. Entonces, el matrimonio está mal porque discuten, pelean, no se pueden ver, el uno duermen en camas separadas y entonces alguno de los dos toma la decisión de separarse. Ese y si se separa es pecaminoso. Ahora, se le dice quédese sin casar es para que no vaya a cometer un pecado peor, que es el de caer en el adulterio. O sea, como quien dice, ya pecó separándose, ahora no empeores la situación cometiendo un pecado peor, que es el adulterio. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el mandamiento? Verso 10. Mando es que no se separen. Eso es lo que está mandando Dios. Ahora, ¿y si se separa? O sea, ¿y si quebranta ese mandamiento pecando? Pues no peque peor, divorciándose y casándose con otra persona. Eso es lo que enseña la escritura. Y es pecado bajo esa premisa, cuando esa separación ocurre debido a problemas comunes donde no se concilia el problema. Pero hay otra razón que puse ahí abajo. Ese y si se separa, mis hermanas, oído, puede ocurrir en casos de violencia donde hay riesgo de muerte. Aquí vamos a discernir bien el asunto. Cuando es por esa motivación, porque está huyendo del peligro de muerte, de amenaza, ya sea de parte del marido, y también hay mujeres asesinas. Yo veía una serie hace años que se llamaba así, Mujeres Asesinas, impresionante, ¿no? Entonces, si el marido es el que huye, no podemos caer en el error de inculpar de pecado bajo la premisa del versículo 10, porque veníamos diciendo que Dios en casos de misericordia hace excepciones. Entonces, y si se separa y decimos, puede ocurrir en casos de violencia donde hay riesgo de muerte, aquí, justo aquí en esta segunda premisa, este sería un caso excepcional donde no se inculparía de pecado, por la sencilla razón de que está aplicando un principio que el Señor enseña a lo largo de toda la Biblia, el de huir, el de protegerse. Esa persona entiende que el vínculo matrimonial no ha quedado roto, sigue casado, sigue casada, pero está huyendo por proteger su vida. Por ende, no quebranta el verso 10. El verso 10 se quebranta es bajo la primer premisa, no bajo la segunda, porque bajo la segunda, la Biblia por todas sus páginas nos enseña principios, donde el amor y la misericordia está por encima de la ley y donde hay esa salvedad, porque Dios es un Dios de excepciones cuando se trata de impartir amor y misericordia. O recordemos el caso del ladrón en la cruz.
que no pudo obedecer la ley o no la obedeció en toda su vida, pero alcanzó al menos a arrepentirse y a confesar que Jesús era el Señor, y el Señor en su misericordia le dio un empujón. Y así hay muchos casos en la Biblia. El ladrón en la cruz es uno solo que cito, pero de los tantos que hay en la Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, mis hermanas, hay un principio también, otro principio que nos rige, que las rige a ustedes, las casadas. Hechos 5:29, miren lo que dice. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Otro principio, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Háganse las siguientes preguntas. Su cónyuge, su pareja, su esposo, ¿te prohíbe ejercer tu fe? ¿No te deja ir a la iglesia? ¿Denigra de la fe cristiana, de la iglesia donde vas? ¿Te pone obstáculos para asistir, para estudiar? Otra pregunta, ¿ese esposo te insta a pecar contra Dios? Vamos, emborrachémonos, vamos, hagamos esto o aquello, delincamos. ¿Te insta a pecar contra Dios? Bueno, hay que discernir. Efesios dice que deben estar sujetas en todo y toman ese todo y lo vuelven universal, absoluto. No, no es universal. Es bajo ciertas circunstancias. Ese marido te prohíbe ejercer tu fe, te insta a pecar contra Dios. Bueno, a esto no está sujeta. A eso no. ¿Y por qué lo sabemos? Porque Lucas 14:26 Jesús dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mire lo que dice, y mujer, o sea, la esposa, viceversa, y el esposo también está incluido ahí, e hijos, hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces ahí no está sujeta. Estás en todo siempre y cuando eso vaya en armonía con la voluntad de Dios. Pero cuando aquel esposo te prohíbe ejercer tu fe o te insta a pecar contra Dios, ahí no está sujeta. Primero, obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es un principio genuino. Ya para culminar, quiero ir a este punto también brevemente. No confundamos los roles en otras áreas. Oído, que esto es un error que muchos cometen a la hora de enseñar y lo voy a resaltar acá también. Y ya con esta parte terminamos. No confundamos los roles en otras áreas. ¿A qué me refiero? Ya lo he enseñado en el seriado de los asuntos de opinión. Y es que muchos cuando enseñan usan tan mal los textos donde confunden la obligación del cristiano como individuo versus el cristiano como iglesia. Cuando esto no se sabe discernir, se cometen muchos errores de interpretación. Muchos, lo que Dios le mandó al cristiano como individuo, quieren hacer que la iglesia lo cumpla. Y muchos, lo que Dios le mandó a la iglesia, quieren imponérselo al cristiano como individuo. Así no es. Ahí es donde hay malas interpretaciones. Observen, no todo lo que se manda al individuo se le manda a la iglesia. Esto tenemos que entenderlo bien para no cometer errores, ni con la iglesia ni a nosotros mismos. No todo lo que se manda al individuo se le manda a la iglesia y no todo lo que se manda a la iglesia se le manda al individuo. Voy a poner un breve ejemplo. Miren lo que se le manda al individuo. En Romanos 12:20 dice, así que si tu enemigo, esa persona que no cree en Dios y que te odia, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre tu cabeza. Uno como individuo tiene la libertad de parte de Dios para hacer benevolencia y ayudar a quien quiera, así esa persona sea mala, así esa persona sea un enemigo. Pero no se le puede ayudar a esa persona de las ofrendas de la iglesia, ¿cierto que no? En Primera de Corintios 16:1 dice, en cuanto a la ofrenda, pero ahí especifica para quiénes, para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené las iglesias de Galacia.
Toda benevolencia a nivel iglesia es solo para los miembros de la iglesia, para santos, para cristianos, no para los malos, no para los de afuera. Entonces, Dios manda a la iglesia a ser benevolente, sí, pero con limitaciones. En cambio, al cristiano no le pone limitaciones. El cristiano tiene más libertad en este aspecto. Yo no puedo pretender que porque Romanos 12:20 dice que si al enemigo se le puede ayudar, entonces de las ofrendas de la iglesia se le ayude. Yo no puedo hacer que lo que se le manda a la iglesia se le imponga al individuo y viceversa. Eso es un grave error de muchos. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Si el tema es sobre la esposa cristiana, sobre la mujer cristiana. Porque muchos enseñan que la mujer cristiana, la esposa, no puede enseñar, ni predicar, ni hablar en ningunos otros ámbitos de vida, en un absoluto. Pero observen las limitaciones. Primera de Corintios 14:34, miren lo que dice: vuestras mujeres callen, pero dicen dónde. Claramente delinea el en dónde, en las congregaciones. Y se les dice que no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Ese no se les es permitido hablar, ese hablar hay que discernirlo, porque si es absoluto, imagínense, no tiene sentido. No les es permitido hablar. ¿En qué sentido no les es permitido hablar? Bueno, el hablar no es con relación a la oración, porque entonces estaría prohibido a la mujer que orara en la iglesia. El hablar no es con respecto a cantar, porque entonces solo podrían cantar los hombres y no las mujeres. El hablar aquí es respecto a enseñar. ¿Y enseñar en dónde? En las congregaciones. Ahí lo dice el texto. Ahora, otra cosa, que esta es otra parte que a muchos les cuesta, porque se quedan con una idea de sola Biblia, sola Biblia. Mis hermanas, para entender este punto, ¿por qué Pablo dijo esto? Hay que considerar también el contexto cultural, que es el que muchos ignoran. Acordémonos de las lecciones que les di a ustedes sobre el velo y el cabello. En Corinto existían las mujeres sacerdotisas que se prostituían en el culto a los ídolos. En tales cultos, ellas ejercían liderazgo, eran sacerdotisas y ellas ejercían cierto liderazgo en esos cultos. Pablo venía exigiendo a las mujeres cristianas en Corinto que marcaran diferencia con esas sacerdotisas, que no fueran a ser confundidas. ¿Qué les dice? Que usen un velo para que marquen diferencia con las sacerdotisas. Usen un velo. Y ahora, al llegar al capítulo 14, les pide a esas mujeres en Corinto a que guarden silencio en los servicios. El verso que sigue, el verso 35, dice que incluso les es prohibido hacer preguntas. Dice que si van a preguntar algo, se lo pregunten en la casa a sus maridos. Y entonces algunos enseñan que si tenemos una clase bíblica, entonces es pecado que la mujer haga preguntas para aprender. Sí, el verso 35 dice, guarden silencio y pregunten en casa a sus maridos. Pero ¿por qué razón dijo Pablo? Porque hay un marco cultural. Había mujeres sacerdotisas, paganas y una cristiana haciendo eso en la reunión de la iglesia en Corinto. Entonces iba a ser afectada, iba a llevar un mal testimonio. Si ignoramos el marco cultural que afectaba a Corinto y aplicamos este pasaje de manera universal, absoluta, cada vez que hemos tenido servicios con clases bíblicas, hemos pecado todos en la iglesia al permitir a las mujeres participar haciendo preguntas en esas clases. Es más, si yo termino ahorita esta clase, yo no podría permitirles a ustedes hacerme preguntas. Tendrían ustedes que en sus casas preguntarle a sus maridos, pero vienen preguntas y los maridos que son incrédulos o las solteras, ¿a quién le preguntan? Es porque no se estudia el marco cultural y se hacen a veces doctrinas a la ligera según lo que la mente le dé a la persona cuando lee el texto sagrado. Otro texto que se usa,
Y algunos dicen, ay, bueno, Primera de Corintios 14 sí habla de las congregaciones. ¿Y qué de ti? Primera de Timoteo capítulo 2 del 11 al 12? Allá no habla de la iglesia, dicen. Y de hecho este se convierte en el texto favorito, porque saben que si citan Primera de Corintios 14, ahí dice clarito en las congregaciones. Bueno, vamos a escudriñar este para finalizar. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hagámonos una pregunta. Ahí dice clarito, la mujer aprenda en silencio. La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿dónde y bajo qué circunstancias? ¿Es absoluto el texto? ¿El silencio es universal? Si es universal, ahí no dice, y si alguno dice, aquí el aprenda no es en la iglesia, bueno, entonces en los colegios y en las universidades no pueden hacer preguntas, no pueden estudiar. Y de hecho, ya hay unos que enseñan que las mujeres no deben estudiar, que no deben ser emprendedoras, sino que deben contemplar es casarse y estar sujetas toda su vida a un hombre, porque se usa mal este texto. Pregunta, sí, ahí dice, aprenda en silencio. Pregunta, ¿dónde y bajo qué circunstancias? Bueno, hay que leer el contexto. Esto es clave, mis hermanas. Leamos el contexto. Estamos en Primera de Timoteo, ¿qué capítulo? Capítulo 2. Vamos al capítulo 3. Y cuando ustedes leen el capítulo 3, empiezan a ver los requisitos de los obispos, que a propósito, esos requisitos no son para nivel personal, sino para la iglesia. Luego vienen los requisitos de los diáconos. ¿Para quiénes? Para que ellos dirijan o presidan en dónde. En la iglesia. Todo está ligado a la iglesia. Pero yo quiero que miremos este en particular. En el capítulo 3, en el verso 14, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, esto te escribo. O sea, está hablando de toda la carta, toda la epístola. Cuando dice esto te escribo, ¿a qué se refiere? A toda la epístola, desde el capítulo 1. Esto que te escribo, esta carta, yo tengo la esperanza de ir a verte, pero esta carta que te escribo, cuando dice esto te escribo, mis hermanas, esto implica o involucra el capítulo 2, el capítulo anterior, el contexto inmediato, está implicado. Esto te escribo, involucra cuando dice la mujer aprenda en silencio, la involucra. Esto te escribo es toda la carta. Pablo era apóstol, Timoteo era evangelista, y la carta que está escribiendo Pablo a Timoteo es para que Timoteo instruya bien a la iglesia. Cuando dice esto te escribo, mire lo que dice para qué. Verso 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en dónde. En la casa de Dios. ¿Qué es qué? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por lo tanto, el silencio de Primera de Timoteo 2, 11 y 12 es un silencio que no es absoluto, sino como el de Primera de Corintios 14 en la iglesia. Pero muchos creen que el contexto son solamente uno o dos versículos atrás, ¿no? También los de adelante. Y nos dice clarito el apóstol Pablo que toda la carta era para que Timoteo supiera conducirse en la iglesia, supiera instruir a la iglesia. Si no es para asuntos de iglesia, ¿para qué los requisitos de los pastores? ¿Para qué los requisitos de los ancianos si no es para asuntos de iglesia? Y entonces, cuando dice la mujer aprenda en silencio, es con relación a qué? A la iglesia. Y esto concuerda con Primera de Corintios 14 que dice, la mujer calle en la congregación, pero no es un silencio absoluto. Entonces, entendiendo esto, es más, miren que ahí lo dice, el silencio no es para cantar, el silencio no es para orar, lo voy a resaltar. 12, para enseñar. Es lo mismo que dice Primera de Corintios 14, solo que por no leerse cuidadosamente el contexto se caen en errores de interpretación. Conclusión, mis amadas hermanas, la mujer cristiana. Entonces, entendiendo toda esta cuestión de su sujeción, la sujeción de la esposa cristiana y de la mujer cristiana, ella puede gobernar su casa subordinada al esposo.
Esto lo aprendemos hoy. ¿Qué más podemos aprender sobre esta lección? Puede enseñar en el hogar a sus hijos, aunque sean varones. Porque algunos enseñan que si tiene hijos varones no les puede ella enseñar nada porque la Biblia dice que la mujer calle y guarde silencio con el varón. Mal aplicados los textos. Al contrario, ella debe enseñarle a sus hijos aunque sean varones y ejerce autoridad sobre ellos porque ella gobierna su casa. Entonces el día que una mujer tiene un hijo varón, entonces es el hijo varón el que la gobierna. No es así. Puede enseñar e instruir jóvenes y jovencitas de la iglesia. Más adelante se los compartiré, pero yo estoy convencido que ese texto de Primera de Timoteo 2, cuando dice engendrando hijos, se refiere a educar jóvenes, no a los roles netamente del hogar o a tener hijos, porque entonces toda mujer del mundo que quede embarazada y tenga hijos va a ser salva, porque ahí el texto dice se salvará engendrando hijos. Eso hay que interpretarlo bien. Y dice cómo se salvará engendrando hijos. Dice si permaneciere en fe y en santidad, o sea, se refiere más a los asuntos de vida cristiana que al hogar. Porque si no, entonces todas las amas de casa van a ser salvas, porque el texto dice que se va a salvar siendo ama de casa. No, no lo dice. Eso hay que discernirlo. ¿Qué más podemos aprender de esto? ¿Puede enseñar a otras mujeres acerca de la Biblia? Claro, dice que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes. Y ancianas no necesariamente son las de más arrugas, ¿no? Sino ancianas en el conocimiento. Porque una mujer puede estar anciana físicamente, pero niña en Cristo. Y una mujer más joven que sepa más la puede ayudar y la puede instruir. ¿Qué más puede hacer la mujer cristiana? Puede predicarle el evangelio a su esposo inconverso. Puede hacerlo y no peca. Ahora, si el esposo, después de que la mujer le predica, ya no le recibe la predicación, ya no cree, entonces ya no se lo gana con palabra, sino que se lo gana con su conducta. Es lo que dice Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3 implica que esa mujer que le toca ganarse a su marido con su conducta, ya le había predicado. ¿Por qué lo implica? Porque el texto dice a aquellos que no creen a la palabra. ¿Por qué dice a los que no creen en la palabra? Porque les predicaron y no creyeron, entonces ya no le resta a la mujer predicar, sino más bien darle ejemplo con su conducta y ganarlo así. La mujer cristiana puede predicar el evangelio a hombres inconversos como Priscila y Aquila. Pueden predicarle a hombres inconversos. Su silencio es en la iglesia, no fuera de ella. Cuando Jesús dijo, id y haced discípulos, esos discípulos no son solo hombres, también son mujeres. Y estos tienen que evangelizar también. Y una mujer cristiana puede ejercer autoridad en su propia empresa o negocio, si ella es soltera o casada, pero pone una empresa y ella es la dueña de esa empresa, puede ser autoridad en esa empresa. Y si los empleados, ahora que no salgan diciendo, es que no puede tener entonces empleados hombres, todos los empleados tienen que ser mujeres. No vamos a aplicar una ley que es para la iglesia y a imponérsela a las cristianas como individuo, que ese es el error. Y puede ejercer autoridad gubernamental, si se convierte en alcaldesa, como nos pasó acá en Bogotá, o en una autoridad superior, una presidenta, ella es autoridad del gobierno. Ahí ella no está quebrantando la ley porque no está siendo autoridad de la iglesia, ni está siendo autoridad del hogar, es del gobierno. Ahora, si una mujer llegase a ser presidenta, el que manda en la casa, el que es la autoridad en la casa, será el esposo. Ahora, ese esposo, por ser autoridad en el hogar, no puede decir que entonces también manda en el gobierno, no, la presidenta es ella. Son roles diferentes, entidades diferentes que hay que discernir y no podemos aplicarlo uno a lo otro arbitrariamente malinterpretando las escrituras. Hasta aquí, mis amadas hermanas, esta lección sobre la sujeción de la esposa cristiana. Debí haberle puesto la sujeción de la mujer cristiana porque abarca también a mujeres no casadas. Gracias por la atención que me prestaron. Que el Señor les bendiga.